El mundo está cambiando. Los balances y las cuentas de resultados siguen siendo importantes, pero menos. El fin ya no justifica cualquier medio. Y no todo vale. El tiempo, la gestión emocional, la felicidad propia ajena, la alegría, la empatía, la comunicación que conecta o la armonía que existe cuando se hace lo que se dice, son algunas de las nuevas guías que han desplazado el autoritarismo. Ese hacer sin explicar ni convencer, y se han erigido como pilares fundamentales de empresas, instituciones, colectivos e individuos capaces de transformar el mundo. Escribamos con todos ellos el presente para transformar ese futuro. Se están forjando nuevos liderazgos. Con todos ustedes, Alejandro Peiró. Bienvenidos a este especial Nuevos Liderazgos. Especial porque, lo vais a escuchar ahora en un momentito, pero especial porque vamos a enfocar esto del liderazgo desde una perspectiva un poco diferente, ¿vale? En lugar de centrarnos, como solemos hacer, en las personas, nos vamos a centrar en las ideas, en los sentimientos, en la ilusión, en la desilusión también, en sentimientos y en acciones también que pueden y deben cambiar el mundo. Es decir, vamos a intentar trasladaros a todos vosotros cómo estaría bien que algunas ideas, algunas maneras de pensar, algunas acciones, como os decía, que se puedan hacer en el mundo, estaría bien que fueran las que guiaran el mundo. Ojalá, pues a veces fueran las ideas y no tanto las personas las que guiaran o sí canalizaran la energía, las vibraciones de este mundo. Y dicho esta introducción un poco enigmática, me gustaría presentaros a dos personas maravillosas. Él es Diego, muy buenas, Diego. Hola, muy buenas. Y ella es Charlotte. ¿Verdad? Buenos días. Buenas. Diego Sarabia, ¿correcto? Diego Miñano Sarabia y Charlotte. Kwenkelenberg. Ahí ya no llego. Yo me quedo donde estaba. ¿Y por qué están aquí Diego y Charlotte, ¿no? En un programa de nuevos liderazgos? Bueno, pues porque ellos lideran una ONG que está, ahora lo vamos a averiguar, le vamos a preguntar, pero que ha nacido pues para llevar a cabo esas ideas, esos sueños, esos sentimientos, esa ilusión de poder cambiar o intentar al menos cambiar las cosas en el mundo. Un granito a veces genera la vibración suficiente para que ese cambio se produzca en el mundo. Y para mí es un honor y un gran placer poder trasladaros pues lo que piensan estas dos personas, en las que no os voy a engañar. Yo voy a ir descubriendo con vosotros pues lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen, ¿no? Pero ya os digo que yo, sin saber la respuesta a esas preguntas, yo me sumo. Yo me voy con ellos y me sumo a este liderazgo que creo que vais a coincidir conmigo. Creo que estaría bien que guiara los designios de este mundo. Y dicho lo cual, Diego, vuestra ONG se llama, me lo he apuntado aquí, Cooperación y Desarrollo MIMS. ¿Y por qué Diego y Charlotte están aquí hoy hablando vamos a hablar de una ONG, tenéis un proyecto para ir a África, pero por qué vosotros os habéis lanzado a esta aventura que quizá es grata y me imagino que tendrá muchos momentos ingratos también, ¿no? Y duros y difíciles. Pero ¿por qué os habéis lanzado a intentar cambiar el mundo desde esta posición tan, en principio, débil? Vamos, permíteme, Diego, que te lo diga así, pero que luego vamos a ver que no es débil, que esto es una fuerza arrolladora. ¿Por qué? A ver,
soy una persona con muchas inquietudes y soy de los que piensa que el mundo, como tú has dicho muy bien, que te agradezco mucho la introducción, como tú bien has dicho, el mundo es ilusión. El mundo es posible cambiar muchas de las cosas que hoy damos por hechas. ¿Qué hace falta? Ilusionarse. ¿Qué hace falta? Implicarse. Creo que si tienes ilusión e implicación, todo es posible. Yo llevo, como digo, muchos años en cooperación internacional al desarrollo. Lo descubrí, este tema, en el año 92, con una visita que tuvimos en la ciudad de Elche de unos niños que vinieron de la guerra de los Balcanes, de las tres etnias, convivieron en nuestra ciudad de una manera maravillosa. Sus rencillas por el tema de guerra y por ser de etnias distintas desaparecieron. Los bosnios, los serbios y los croatas se llevaron de maravilla. Entonces la semilla de alguna manera se pone en ese momento. Y llega un momento en que después de estar colaborando con bastantes ONGs a nivel nacional, llega un momento más íntimo en el que pienso desarrollar un proyecto muy personal, muy emocionante, y evidentemente una persona debe rodearse de un equipo adecuado, porque las personas tenemos una fuerza, pero la podemos multiplicar si te rodeas de esas personas que te hacen ser más fuerte todavía. Lo hablamos con la primera persona que hablé de esto, fue con José Antonio Román en el año 2015. Me dijo que le parecía una idea fantástica y después buscamos una contraparte en Mauritania que se llama Fundación María y empezamos a trabajar. El tema es el siguiente. En Europa, en América, vemos muchos inmigrantes africanos, de los cuales hay algunos que se han venido, bueno, pues porque han querido, pero otros que se han visto forzados a venir porque en su país no tienen futuro. Y no tienen futuro por miles de cosas, pero yo no soy quien para juzgar esas miles de cosas. Lo que sí digo es que ese futuro, desde nuestra humilde ONG, pensamos que se puede revertir. Si tú a una persona le ofreces en su ciudad un puesto de trabajo, una dedicación a un trabajo donde tenga un sueldo fijo que le permita vivir y criar a su familia, yo creo sinceramente que no hay nadie que quiera irse de su tierra. Tú has dicho una cosa cuando no estábamos en el micro que me ha gustado mucho, es que somos latinos y es verdad que nos gusta el nido. Pues esa sensación de nido, salvo personas, los anglosajones quizá, que son un poquito más fríos que nosotros, esa sensación de nido yo la he percibido siempre en África y en América. Y si tú a una persona, a un chaval de 20, 25, 30 años, le ofreces un trabajo donde esa persona se pueda desarrollar como persona, como padre de familia, esa persona no quiere irse de su país, no quiere irse de su pueblo, quiere estar con su madre, quiere estar con su padre, quiere estar con su abuelo y su abuela. Entonces, nuestro proyecto es muy simple, pero muy esperanzador. Estamos intentando crear una cooperativa agraria que será el germen de muchas otras cooperativas. Una cooperativa agraria que va a empezar desarrollando algo básico, que es la alimentación. La alimentación vamos a poner el foco en dos campos o en dos líneas. Una, la alimentación humana, con unas frutas y unas verduras frescas para mejorar la dieta de esta gente, y vamos a crear empresa o cooperativa forrajera. Mauritania en la actualidad tiene 24 millones de cabezas de ganado y necesitan comer cada día. Es un país que tiene un clima donde tiene 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. ¿Qué pretendemos? Que los animales puedan comer todo el año, no solamente cuando hay lluvia. Entonces, esa es la base. Alimentación humana y alimentación
animal. Bueno, permíteme, Diego, que yo englobe todo esto en desarrollar la economía de ese país o de esa zona para que precisamente pues las personas, las familias sientan y vean que hay futuro, que tienen futuro en su tierra. Entonces, al final, bueno, pues desarrollando esta economía y además teniendo en cuenta que es poniendo en valor los recursos con los que el país dispone, es decir, no nosotros vamos a crear ahí la economía del reciclaje y tal, ya, pero allí es que genera mucha basura o tal. No, vosotros vais a poner en valor en lo que son ricos, en lo que tienen posibilidades, que tienen una agricultura, pueden tenerla muy buena, tienen ese ganado, y vais un poco a desarrollar o poner en aquellos entiendan, porque eso también es una parte, creo yo, Diego, de entender las cosas, ¿no? Hay una mentalidad que los europeos, cuando hemos ido a África, digo europeos cuando nosotros los españoles hemos ido muy poco a África, la parte del norte, pero cuando ya nos metemos para adentro, y a ellos se les ha educado, iba a decir yo, sí, se les ha impuesto una economía del día a día. Es decir, una economía del día a día es una economía que no mira al futuro. Es decir, tú trabajas, ganas un dinero hasta que te lo gastes y vuelvas a trabajar. No hay una percepción de no, tú trabajas, luego tienes tu descanso, vas guardando, vas ahorrando, vas progresando, ¿no? Esa mentalidad es verdad que no existe allí, porque ya nos hemos encargado, de una manera u otra, de que no exista, ¿vale? Y entonces me parece maravilloso que vosotros, queráis poner en marcha proyectos así, un proyecto así, porque, como os decía, bueno, pues tiene ese componente de hacer economía, pero tiene un componente de que ellos se reconozcan y se pongan en valor, que se den cuenta que ellos no necesitan que les den ese dinerito para irse 3 días y luego volver. No, que tú te puedes ganar la vida, que tu familia puede salir adelante, que tú puedes ser la persona indicada para hacerlo y no necesitas a nadie. Creo que es un componente muy importante. Y permíteme que haga una pequeña puntualización, porque se lo merece. José Antonio Román es un empresario, ingeniero, agrónomo, que trabaja y ha trabajado mucho en África. Así es. Y además ahora, pues tiene el mandato de ser concejal del Ayuntamiento de Elche. Y hay que decir que fue concejal por accidente, pero bueno, está haciendo un gran trabajo y ahora está en esos menesteres. Pero quería puntualizar porque hemos dicho su nombre. Y claro, luego he pensado, bueno, los oyentes estarán diciendo, ¿y este hombre quién es? Bueno, pues José Antonio es una persona maravillosa y, como os he contado, empresario y buen conocedor de la situación que hay allí en África, ¿verdad, Diego? Pero ahora, llevándolo un poquito más hacia ti y hacia Charlotte, esto de MIMS, ¿por qué? ¿Por qué MIMS y no MOMS? ¿Vale? ¿Por qué MIMS? Pues te agradezco mucho la pregunta, porque te había dicho antes que he trabajado para algunas ONGs, y siempre lo he hecho desde el punto de vista de voluntariado, colaborador, socio, como quieras. Pero en el año 91, en mi familia tuvimos una desgracia y murió una hermana mía con 27 años en un accidente de tráfico. Aquello, de alguna manera, me dejó pues un poco tocado, imaginaros, ¿no? Claro. Normal. Era justo la que iba detrás de mí. Pertenezco a una familia de 9 hermanos, en el cual yo soy el quinto. Y cuando murió María Isabel, pues de alguna manera yo perdí parte de mi ilusión. Y me he ido retroalimentando de su forma de ser. Era una mujer de luz, era una mujer que le gustaba colaborar y apoyar cualquier tipo de injusticia o de vulnerabilidad que veía en su entorno. Y me parecía que el poner Cooperación y Desarrollo MINS, que es las siglas de María Isabel Miñano Sarabia, era hacerle un homenaje. Y cuando lo pregunté a mi junta directiva, no solamente que no me pusieron pegas, sino que dijeron que les parecía muy bien, porque era una forma de señalizar o hacer un homenaje a las personas que realmente son personas de luz, personas que aportan a la sociedad. Y ese es el motivo de ese nombre. Bueno, como estáis escuchando, hay muchas similitudes entre
esos liderazgos empresariales que solemos hablar y las cosas que está diciendo Diego. Ha hablado de equipos, ha hablado de rodearse de gente, ha comentado que le aporte fuerza, ¿no? Pero bueno, aquí nos gusta decir que estén más preparados que uno mismo, que sean más listos, que sean todo, porque al final uno, de cuanta más gente buena y mejor te rodees, mejor vas al final a ser tú y a ser tu proyecto. Más cosas. Bueno, pues os he hablado de proyecto. Esto es un proyecto, tiene su historia, su storytelling, que dirían los de marketing. Tiene su historia y no es fingida, es una historia real. Que a veces los que se dedican a eso, Diego, están dándole vueltas. ¿Cómo puedo yo crear una historia de que llegue al corazón? Pues en este caso no hace falta inventarse nada, porque esto es así. Todo esto que nos parece muy bonito, planteado y dicho así, me imagino que, Diego, la primera vez que tú pisaste, pues no sé si fue Mauritania o dónde fue, en una de estas zonas en África, la primera vez que pisaste un sitio, un lugar así, y contemplaste lo que había, ¿qué sentiste? La primera vez fue muy dura. La primera vez fue desde Tanzania, apoyando a refugiados de Ruanda, en el año 94. Fue durísima la experiencia. Pero es verdad que luego pensé que era algo excepcional, ¿no? Algo que pasa porque hay una guerra absurda entre Hutus y Tutsi, absurda totalmente, pero bueno, piensas que la capa de la guerra es la que está haciendo esos comportamientos humanos. Pero luego, a lo largo de mis visitas a Costa de Marfil o al Congo o a ¿por dónde va ese África? Camerún, sí. O Angola o Guinea, te das cuenta que, a ver, que es la situación de todo un continente. Es la situación de una gente que ha tenido recursos, que sigue teniendo recursos, pero por circunstancias de esa avaricia, en este caso de Europa, se han visto sometidos y expoliados hasta niveles increíbles. Ejemplo, Mauritania, que es lo que nos atañe. En Mauritania, desde el año 62, en Mauritania está la mina de hierro más importante del mundo. Y está además al aire. Se sacan todos los días cientos de toneladas que se transportan en un tren. El tren tiene 2 kilómetros 800 metros de longitud y para moverlo necesitan 4 máquinas. Pues fíjate qué industria tan bonita, qué negocio tan saludable, y lo siguen explotando desde el año 62 los belgas. Quiero decirte, África creo que es un espejo donde hay que mirarse para no repetir todas las atrocidades que se han hecho. Bueno, desde mi modesto punto de vista, se siguen haciendo. Por eso digo que habría que mirar. Ojalá fuera que se han hecho, ojalá, porque eso significaría que estamos en otra fase, ¿no? Pero esto, a mí siempre me ha dado la sensación que África es como una especie de muñeco roto, ¿no? Un juguete roto, que pues los europeos hemos jugado con él y tal, y cuando pues lo hemos roto, y a veces te preguntas cómo es posible que haya gente tan mala. Y me explico. Yo, por naturaleza, me gusta pensar y pienso que las personas somos buenas. Quiero decir, cuando alguien piensa, mira, esa persona es tal cual, que pare y que recapacite, porque esa persona tiene padres, amigos, hermanos, hijos, entorno, y en ese entorno hay gente que lo quiere, o sea, que a veces la percepción que uno puede tener no es la que puede ser en realidad, pero es verdad que cuando cuentas tú esta situación o has vivido esto, me imagino que sí que te invadirá una sensación de, ostras, es que ¿cómo es posible que haya gente, y voy a decir la palabra, mala? Porque hacer cosas así y explotar, o sea, no lo penséis que estáis en casa o en el coche, que esto es un tema de la inmigración, de la política, es que si no vengan, de verdad que eso es
hacia donde algunos nos quieren hacer siempre acabar para no afrontar el kit de la cuestión y el grave problema que hay allí, pues eso de que no se ha dejado que la sociedad avanzara y se desarrollara. Allí lo que se ha querido es someter a pueblos como por todos los medios habidos y por haber, el que sea. Si hay que provocar una guerra, se provoca. Si hay que, no sé, generar una sequía y una hambruna, se genera. Si hay que, lo que haga falta con tal de seguir manteniendo un tinglao, ¿vale? Por así llamarlo y decirlo. Claro, cuando tú vas allí, ves todo eso, y encima todavía tienes las ganas y la fuerza de venir aquí y decir, yo quiero cambiar aquello, ostras, Diego, me das mucha... Me dejas un poco así como diciendo, ostras, tío, qué tipo de persona puede tener esa fuerza como para... Y ahora se lo voy a preguntar a Charlot, para hacer esto, tú que estás a su lado, ¿de verdad esto le saca fuerzas y tiene ilusión? Porque yo lo cuento y vale, pero yo me voy allí, veo lo que tú has visto y yo no sé si sería capaz de esto. No lo sé, no lo sé. A ver, para mí también es complicado, pero viendo a Diego es que tiene una fuerza y un deseo interno que puede con todo. Es verdad que se tiene que rodear y apoyar en más personas y demás, pero su fuerza interior es brutal. Lo tiene muy claro, lo que quiere conseguir, cómo lo quiere hacer. Tiene las ideas muy claras. Y gracias a todo lo que ha vivido, él evidentemente es consciente de que no va a cambiar ni el país entero, ni África, pero si él puede aportar algo en una zona en concreto, que ha sido un poco al azar, porque puedes decir, ¿por qué en este pueblecito que se llama Tintán, en el sureste de Mauritania? Pues eso ya lo explicará él, pero lo que sí que es verdad que dice, bueno, pues es mi granito de arena que aporto para que aquello tenga un futuro. Sí, y sobre todo un futuro, como yo digo, de presente. Es decir, siempre el futuro hablamos... El futuro empieza ya. Ya ahora mismo está siendo ya futuro, porque lo que sea mañana es lo que hoy estás sembrando. En este caso vamos a poner un símil de la agricultura. Y tú, Diego, ¿qué sientes cuando escuchas a personas como Charlot y como me imagino muchos más que están ahí a tu lado y creen en esta la vitalidad que tenía tu hermana, en las ganas, en la ilusión, que tú lo que estás haciendo entiendo que es canalizar toda esa vitalidad que se marchó pero no se fue, ¿vale? Y tú la has canalizado y estás día a día llevándola ahí. ¿Tú qué sientes cuando miras a tu alrededor y ves a todo el equipo que está ahí y que está a tu lado? A ver, como he dicho, sin ellos no sería posible. Yo es verdad que soy un poquito el tuberrico, ¿no? El tuberrico, el que mantiene el motor siempre encendido, el que es tal. Pero es verdad que sin personas como Charlot, en este caso, porque está aquí, no sería posible. Mira, antes de venir a verte, hemos pasado por el local que nos han cedido a descargar todo lo necesario para poner 10.000 metros cuadrados en plantación de riego por goteo. Imagínate los metros y metros de goma que hemos movido antes de venir aquí. Evidentemente, cuando uno se embarca en esta aventura es para hacer todo. No puedes decir esto no lo hago porque soy el presidente o porque tal. No. Aquí vamos a full todos. Pero es verdad que si no tienes ayuda, si no tienes equipo, que cuando tú tienes esos momentos, que los tengo, esos momentos de baja, esos momentos que dices, ¿qué has hecho? Si no estuvieran personas como Charlot a mi lado y el resto de la junta directiva, sería imposible, Alejandro, te lo digo en serio, imposible. Me gustaría que... Ha introducido Diego una cuestión que era la que íbamos a tratar ahora, el por qué... no el hecho de que esté aquí, pero siempre hay que tener también una pequeña excusa. La excusa es que están preparando pues un envío para ir allí y poner en marcha
ese proyecto que nos ha contado de intentar desarrollar la agricultura allí y, bueno, pues este tema del forraje y, como os he dicho, pues intentar generar economía para que nos entiendan pues nuestros oyentes de Nuevos Liderazgos, que al final, bueno, pues la economía se genera de muchas maneras, ¿no? Y ellos, bueno, pues están a escasos días, escasas semanas de marcharse, ¿no? De llegar allí con la ilusión, con toda la energía cargada y con todo a tope. Y el que me imagino que habrá gente que no ha ido todavía, a lo mejor allí, no lo sé, pero me imagino que tú también tendrás cierta preocupación por el que no ha estado todavía y va ahora, por lo que tú has vivido de ese primer impacto, ¿no? De llegar con esa ilusión, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, mira qué bien, qué bonito, vamos. Vale, y luego cuando llegas allí te encuentras que se te encoge, me imagino, el alma, se te encoge el corazón. Ostras, y hay que empezar. Pero ese primer que te quedas sin aire, ¿tú tienes esa preocupación por tus compañeros, gente que va a ir allí y que va con la ilusión, que lo ves ahora con esas ganas y esa fuerza y estás pensando, ostras, ahí voy a tener que estar muy encima y muy al lado porque la realidad, el golpe de realidad es muy grande, ¿eh? De verdad que yo quiero que entendáis, los oyentes, que esto es, de verdad que es un salto muy, muy, muy grande, ¿eh? De lo que estamos acostumbrados, de lo que te cuentan y te imaginas, a la realidad. Todavía la realidad es más dura de lo que nos imaginamos. Eso ya os lo digo yo. Yo como periodista he tenido la suerte o la mala suerte de cubrir cosas y de ir a sitios, y la realidad es más dura de lo que nos hemos imaginado que va a ser. Entonces vosotros estáis preparando esto, las gomas, vais a ir con toda la ilusión, vamos a hacer esto, y ese congoja y ese esto con tus compañeros que sabes que van a tener, ¿tú cómo preparas todo esto para que el equipo al final esté motivado, siga? Porque oye, de verdad que lo digo, el que no lo piense, que haga el ejercicio, que llame un día, diga, Diego, yo me quiero ir en el próximo viaje, y se vaya a echar una mano y luego hablamos. Por cierto, que luego cuando volváis hablamos, ¿eh? Eso aparte. ¿Tú cómo gestionas eso, Diego? A ver, yo lo gestiono desde dos puntos de vista. Uno, la preocupación interna de proteger a mi equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, no dejas de ir a un país extraño, no dejas de ir a un país donde tienes una contraparte muy sólida, muy seria, que van a estar con nosotros, pero, a ver, es un país con muchísimas necesidades y entonces, pues, es un país que va a cambiar la mentalidad de mucha gente porque se van a ver que las cosas más básicas no existen. Hay sitios donde nosotros vamos a instalar un poco la explotación agraria. Es un sitio donde tenemos que crearlo todo, desde un pozo para el sistema de regadío hasta pues unas jaimas para poder descansar. Pero es que yo, por ejemplo, le estoy dando prioridad en estos momentos a hacer un cuarto de baño. Fíjate, un cuarto de baño que va a permitir que nuestros socios, voluntarios, compañeros y demás, cuando vengan, puedan asearse. Porque hace 2 años programamos un viaje para irnos 6 personas y pues por problemas de salud y demás, algunas personas dijeron de no venirse y finalmente me tenía que ir yo con 2 personas, una de ellas Charlotte, y le pedí encarecidamente que no se viniera. Fíjate, ¿por qué? Porque era mi primer viaje después de muchos años sin ir, ¿no? Y a ver, yo me gusta siempre ir por delante. Sí, va a tener todo un poco preparado, exacto, ¿no? Porque si acaso. Exacto. Y le pedí a ella y otra persona que venía y le dije, mira, lo dejamos para otra ocasión, porque yo quería estar seguro. Y también me permitió a mí vivir la Mauritania profunda que yo hacía muchos años que no había vivido. Entonces, bueno, pues de ahí sacas una serie de conclusiones, te das cuenta que puede tener un efecto como el que me produjo a mí la primera vez que me fui, de engancharte para el resto, para que tu corazón guarde una parcela para estar ahí siempre,
o decir, a ver, no vengo aquí ni atado, no quiero. ¿Por qué? Pues porque, a ver, estamos acostumbrados a ojos cosas que no ven, muy simples, pero que nos faltan. Y luego, a ver, hay muchas maneras de colaborar. y de ayudar, está claro, Sí. que no todos tienen la fuerza arrolladora como para afrontar una situación así. Y Pero ahí- puedes ayudar de muchas maneras. Sí, hay personas que nos están ayudando económicamente y que yo sé, vamos, de una forma clarísima, que nunca van a venir. Pero sin su apoyo económico no podríamos hacer lo que estamos haciendo. De los socios que tenemos actualmente, pues hay personas que me han manifestado que se quieren venir, que quieren vivir aquello. Y yo lo único que estoy diciendo es que me dejen como 8 o 10 meses para poder crear una pequeña infraestructura para que ellos se financien su billete y que puedan venir y tener yo un hospedaje. Hombre, no va a ser un hotel, pero va a ser un sitio decente donde puedan descansar. Vamos a tener comida cada día, comidas típicas de la zona, y van a poder, pues darse una ducha, asearse y demás. Ahora, todo el mundo tiene que pagar por esto, y es trabajar. Yo no le voy a decir pero tendrán que trabajar. Si estamos cuidando lechugas, pues habrá que coger lechugas. Y si estamos en la época del tomate, pues tomate. Y si hay que segar alfalfa o pasto de Sudán, pues habrá que segarlo para hacerlo. A ver, Diego, yo con lo que me estabas diciendo creo que lo que debemos es de impulsar y poner, y permíteme que utilice esa palabra, que no es... no me gusta para lo que estamos hablando, pero es verdad que la repercusión podría ser muy positiva, y es que este sea el viaje de encontrarse a sí mismo que antiguamente era la India. Antiguamente, o hace no tanto tiempo, era como, me voy a la India, ¿no? Y ahí se veía toda la miseria que había, toda la dureza del mundo, y entonces la gente venía como... He visto un poco tal y venía. Bueno, ya eran como viajes de encontrarse a sí mismo. Bueno, pues creo que el viaje de encontrarse a sí mismo hoy podría ser ir aquí, que está más cerca, que no cuesta tanto llegar, que no cuesta tanto dinero ir, ¿vale? Entonces, si alguien se está pensando en que necesita o quiere hacer un viaje de estos introspectivo, interior, y de reconocerse, a ver qué hay dentro de cada uno, ¿no? Y qué vibración tiene, pues nada, que contacte, que deje un mensaje, y aquí se lo preparamos, lo pasamos a Diego. Diego, el próximo viaje, mira, aquí tienes. Y porque a lo mejor no hace falta irse tan lejos, ¿eh? Yo lo digo, lo dejo como una oportunidad, porque creo que esto, Diego, cuantas más personas lo vivan, lo conozcan, lo entiendan, creo que eso es positivo, ¿no? Para que al final proyectos como el tuyo cristalicen y salgan adelante, ¿verdad? Mira, pues te agradezco esta reflexión, Alejandro. Te agradezco esta reflexión porque, fíjate, estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Hay ONGs a lo largo de la historia que han demostrado que han sido necesarias, empezando por la primera, que fue la Iglesia, con su domo. La gente de mi edad se acordará, con su estancia y la creación de muchas infraestructuras que han permitido a muchas familias salir. Y es verdad que a pesar de todo, Alejandro, hay veces que me sigue sorprendiendo cuando me preguntan que si ese dinero que me dan, 10 euros, 20, 50, 1000, si llega. Y me duele en el alma que me hagan esa pregunta. Primero porque se lo suelo pedir a gente que me conoce. Uh-huh. Y bueno, yo por los sitios que he estado, en la actualidad podría ser un poquito más rico. O rico, porque hoy soy una persona normal. Sigo siendo la misma persona de hace 64 años. He nacido desnudo y me voy a ir desnudo. Me duele eso, porque me da la sensación que es una excusa. Es decir, Alejandro, dame 10 euros para poner un poste en el vallado que vamos a hacer. Y que tú me digas, si te lo está pidiendo Diego Miñano a Alejandro Peiró, Alejandro, ¿me das 10 euros? Que tú me digas, pero ese dinero llega. Me duele. Me imagino. duele porque, a ver, las grandes ONGs de este país
necesitan tener una infraestructura y esa infraestructura se tiene que mantener desde la propia ONG y la ley permite que la ONG destine el 10% del presupuesto a esa infraestructura. Entonces, evidentemente, si das 10, van a llegar 9, pero llega, claro que llega. O cuando vemos lo que está haciendo Médicos Mundi o ACNUR o Save the Children o cualquier... ¿Eso qué es? ¿Eso es inteligencia artificial o eso qué es? No, es que no lo vemos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más se puede necesitar? Me indigna esa pregunta, te lo juro, que tengo que hacer un acto de contención porque es que es indignante. Vamos a ver, señores, que si no fuera por la solidaridad de la gente, no podríamos desarrollar los proyectos. Nuestro proyecto es un proyecto básico que va a apoyarse en la agricultura, en la ganadería, en la educación y en el deporte. A ver, todo eso hay que ponerlo en marcha. Es verdad que vamos a la financiación. No va a haber un momento en que no tendremos que aportar nada. Pero si queremos crear una infraestructura, hace falta una inversión. En nuestro caso, hace falta una inversión de 30.000 euros. A ver, yo creo que eso es muy fácil de entender que yo, si tuviera 30.000 euros, te juro que no pediría ni un céntimo, pero no los tengo. Bueno, pues te voy a decir, yo creo que te equivocas. Porque para ti yo creo que tú no vas a pedir nunca en tu vida, ni has pedido ni pedirás, pero si tuvieras los 30.000, sí que pedirías, porque dirías, es que con los 30 se monta esto, pero en verdad les va a faltar esto otro, porque siempre va a faltar. Siempre, porque el salto es muy grande. Es decir, tú me lo has dicho, nosotros partimos de cero. A ver, entonces con 30.000... vais a, sí, poner un granito, pero es que luego a lo mejor dices, hostia, es que en la aldea de al lado o en la región de al lado están igual o peor que estaban estos, entonces a lo mejor estaría bien ir tejiendo. Entonces, por desgracia para ti, yo creo que esto es un camino que no tiene fin, por lo menos un fin a corto plazo. Creo que esto, si haces esto y tienes los 30 para aquí y pones en marcha ese proyecto, ya te digo yo que dentro de un tiempo estarás tú aquí sentado y me estarás diciendo que es que ahora en vez de ¿dónde vamos a Mauritania? Me habéis dicho el sitio que era muy bonito el nombre. Tintán, lo tengo aquí apuntado, Tintán. Pues vamos a ir a Tuntún. Y vendrás aquí y me dirás, es que ahora me voy a Tuntún. Y yo te diré, pues yo no has tenido bastante con Tintán. Y me dirás, sí, claro. ¿Me permites que te diga una Dime. cosa? Solamente con el hecho de haber contado esto en una reunión de alcaldes de Mauritania, ya tenemos lista de espera. Pues por razón de más. Sedibabi, Shegar y Rosso. Simplemente por comentarlo. ¿Por qué? Porque si te fijas, la grandeza de nuestro proyecto, Alejandro, es lo sencillo que es. Es decir, no necesitamos una mano de obra muy cualificada para desarrollar la economía. ¿Qué necesitamos? Que haya cabezas como la de José Antonio y algún otro ingeniero agrónomo que dirija a la gente. Pero realmente es muy sencillo. Yo, cuando era un crío, trabajaba en la huerta y no necesitaba una especialización. Necesitaba tener unos buenos brazos para darle a la azada. Correcto. Y los trucos que se enseñan y que se aprenden trabajando. Y gracias a eso, hoy tenemos la posibilidad de crear unas bases de datos, que el software nos lo ha facilitado la Universidad de Alicante, un programa que se llama Contigo Means, y vamos a poder crear una base de datos que lo harán especialistas en cada una de las materias, para que cuando traslademos ese proyecto a otra de las ciudades, se traslade con todos los conocimientos, aciertos y errores que hemos tenido en el primer proyecto. Y luego, una de las imposiciones que queremos hacer desde Means es que el grupo societario que se cree en Tintán, en los cuatro pilares de la asociación, tiene la obligación de destinar un porcentaje para su pueblo hermano, para que en el pueblo hermano se pueda desarrollar el proyecto. Está muy pensado, he tenido muchos años para pensar,
y todo lo que se me ha escapado a mí, he tenido la suerte de tener a mi Pepito Grillo, que me ha ido diciendo, oye, pues esto a lo mejor había que darle. Porque es verdad que cuando le das vueltas a una misma cosa, a lo mejor no encuentras la salida. Yo estoy como en una rotonda, ¿no? Que no sé qué salida tengo que coger. Y el GPS, pues muchas veces es Charlotte, ¿no? Entonces, agradecido. ¿Habéis pensado en algún momento, o a lo mejor lo habéis hecho y yo no me he enterado, que posiblemente es lo que habrá pasado, porque yo me entero de pocas cosas? ¿Habéis pensado alguna vez hacer alguna campaña directa de crowdfunding? A ver, a lo mejor no lo he pronunciado yo bien, pero bueno, me habéis entendido. Una campaña en la que lo que sea es, pon 10 euros para poner este poste. Y, o sea, pones todo lo que se hace falta en... pues un poste, un no sé qué, un no sé cuánto, la canalización está 5 euros, 10, 2, 3, 4, 8, y que la gente, digamos, yo pongo esto, y ya, digamos que y eso se elimina digamos, de la cesta, ¿no? Como la cesta de la compra de internet. Es verdad que es para intentar buscar una manera diferente de poder financiar, que la gente también se introduzca en esto sin que... Porque hay gente que huye, ¿no? Que lo decía yo antes, de ojos que lo ven, corazón que no siente. Yo soy el primero que a veces en mi vida he preferido huir a ver lo que hay, ¿no? Porque es duro, lo estamos diciendo, y es duro. Muy duro. Y no todo el mundo ni quiere ni está preparado para afrontar una cosa así. Pero creo que puede ser una manera hasta, entre comillas, divertida de que la gente, oye, se va metiendo en estas cosas. ¿Por qué? Porque luego está el antes y dentro de X meses estará después. Mira, ese es tu poste. Ya puedes decir que en este proyecto que hay en África o en tal sitio, en Tintán, este poste es tuyo. Y este, como lo de las palmeras que tenemos en Elche, ¿no? Esta palmera es de fulano, esta de Melgar. Pero un poco así, lanzar proyectos de este tipo. Creo que Charlotte ha pedido la vez. Cuéntame. Hemos ideado algo algo ¿Sí? similar a lo que estás diciendo. Gracias a una amiga con la que suelo tener conversaciones tipo lluvia de ideas. Ajá, y tal y cual. Como en las empresas, ¿eh? Como en las empresas. En Que todo, esto no deja de todo ser. profesional. Pues es una cooperativa, es una empresa. Es una empresa, ¿Vale? sí. Correcto. Pues hablando con ella, llegamos a la conclusión de que efectivamente podríamos hacer una campaña donde ofrecíamos que la gente pudiese aportar 10 euros para que nosotros aquí compremos un poste. Uh-huh. Y que ese poste puede llevar su nombre, si lo desea, y hemos hecho la campaña poste más herraje. Uh-huh. 10 euros, y es verdad que ¿Ha funcionado bien? Sí, ha resultado, sí. Ya lo creo. Todavía a día de hoy siguen entrando pues 10 euros, 20 euros. Uh-huh. Y pues mira, además del poste hay que empezar a más cosas, porque yo quiero que el proyecto entero sea el proyecto de 10.000 personas que han aportado su grano, o 5.000 que han aportado. Y todo el proyecto entero sois parte de lo que aquello va a significar, que ahora sí que me gustaría que me lo dijeras, va a significar para Tintán en este caso, porque estamos en esa situación. Entonces, me gustaría que lo lleváis más. Además del poste, seguro que hay que meter más cosas. No, puedes decirlo. A ver, ¿sí? Me gustaría que Charlotte contara su último logro, que ha sido a través de la Fundación Seur, por favor. Uh-huh. Que es Fundación Seur, ¿qué nos va a financiar? A ver, dilo. A ver, Charlotte es una persona muy entregada y está tocando cosas que yo no sabía ni que existían, y se puso en contacto con el presidente de la Fundación Seur y ha conseguido que una de las partidas, que es la de la construcción del baño, que vale 1.500 euros, se lo financie Seur. Y dilo. Sí, es que como había varias cosas, pues no sabía exactamente. Como consigue muchas cosas, no sabía exactamente de todas las que le decía cuál era. Así que desde aquí, gracias a Seur, de verdad, miraré con otros ojos cada vez que me llegue un paquete Seur, que me llegue, a lo mejor no me llega en el momento pero lo miraré con otros ojos, lo prometo, y de verdad que muchas gracias. Cuéntanos ese u otros
A ver, es que Seur es que nos está ayudando en muchos campos, porque nosotros tenemos un local en Elche donde, que nos dejan, el local, donde almacenamos todo lo que recogemos. Y lo que recogemos no es poco. Recogemos desde material escolar, pupitres, mesas, camas, ropa, menos de mujer, que no hace mucha falta ahí, zapatos, bolsos, equipaciones deportivas. ¿Y dónde se deja eso? En un local maravilloso que nos ha dejado don Manuel. Don Manuel Román Ibáñez, el gerente de Comerplus, pero con su corazón maravilloso nos ha cedido ese espacio, pero evidentemente es insuficiente. Y luego para cargar tiene muchas dificultades porque estamos en una calle muy estrecha. Entonces Charlotte habló con el responsable de ventas de Seur, Sergio Monroy, y este hombre se encarga de una forma gratuita de venir a ese local con su camión, lo llena y lo lleva a sus almacenes en la Atalaya. Es maravilloso. Para que desde allí, el día 9, podamos cargar ese contenedor. Esto es el mundo de las personas que hablamos al principio. Estas son las personas que están estableciendo y marcando y enseñándonos un camino que ojalá guiara al mundo, ¿no? Desinteresado, sacándose su tiempo personal, de su familia, y claro, que luego nos quejamos. Bueno, pues hay personas que renuncian que van allí, que lo dan y que no esperan nada a cambio. Lo estamos diciendo aquí, a mí también. Lo estamos diciendo aquí, gracias Sergio, pero que para él esto es una sorpresa, que digamos aquí Sergio Monroy. Pues gracias Sergio Monroy, pero que como él hay muchas personas que cuando pues Charlotte toca la puerta, hace toc toc, y a lo mejor dicen sí, y dice cuidado, que a lo mejor te cambia la vida. Porque una llamada así, Diego, imagino que te cambia la vida, ¿no? Pero es que yo no me esperaba tanto, porque ha sido brutal, porque luego te das cuenta y dices, es que sin esa ayuda hubiese sido imposible. Esta parte del proyecto no hubiese sido posible, porque en principio pensábamos recoger material y todo lo que necesitábamos para el proyecto y meterlo en un contenedor de 20 pies, que son unos 6 metros de largo. Hemos cambiado y vamos a enviar un contenedor marítimo de 40 pies, que son... De 6 a 40. El doble. No, más. No, claro. de 6 metros a 12 metros de largo. Vale. Es el doble. Así que para llenar aquello, que son muchos metros cúbicos. Yo lleno contenedores, sé lo que es porque además eso va como un Tetris. Como un Tetris. Va todo ahí, tiqui. Además, Sergio es un experto haciendo Tetris y lo va a encajar todo de manera increíble. Y es una carga muy difícil la que llevamos, porque llevamos también un montón de bicicletas. La bicicleta, sabes que no se pueden empaquetar y no puedes hacer algo rectangular. No, aquello es lo que es. Tenemos ayuda de Bicicleta Galo, por ejemplo, que nos facilita bicicletas usadas, pero ya revisadas, y las que no están revisadas. Tenemos a Pedro Moreno, que es maravilloso, de los Salesianos de Elche, que sus alumnos nos revisen la bicicleta, la dejan en perfectas condiciones para que luego ahí en Mauritania los chavales y las personas puedan tener un medio de transporte, que es muy importante. Porque la vida es más que trabajar y comer. Es que hay que... Me gustaría hacer una reflexión, porque me da la sensación que antes quizá me enfada un poco con el tema de que gente que duda de cómo llega. Pero es normal, Pero quiero hacer una reflexión y la hago desde el corazón. Hay mucha más gente buena que digamos que dudosa o que mediocre. Fíjate, no mala. Fíjate, los malos son muy pocos. Lo que pasa es que hacen tanto ruido que al final nos... Que esos no son malos, es desconocimiento. No, lo malo es lo que yo te decía, los que son capaces de hacer lo que se hace allí. Sí. Eso sí que es maldad. Que uno por desconocimiento, por tontería, por torpeza, bueno, pues yo qué quieres que te diga,
pero no deja de ser, pues eso, torpezas, tontería. Oigo una cosa y la repito como un mono, vale, pues ya está, pero eso para mí no es ni siquiera maldad, yo lo llamo eso, tontería, ¿no? Sí. Pero eso a mí me gusta decir que si el mundo se moviera o se marcara a través de la vara del talento, todo funcionará muy bien, porque el talento lo único que discrimina es la tontería. El talento, me dijo ayer, me decía, ya ves que el talento, al final habría muy pocos, y digo, no, los que tienen que estar suficientes, si no pasa nada, si no es porque hay mucho grado, y decía, no, es que hay mucho grado, pero el talento es lo único que pues no discrimina nada, ni raza, ni religión, ni color de la piel, ni nada. Talento. Lo único es, pues eso, la tontería, pues la tontería la quita por un lado y la deja para otro. Entonces, los malos son los que son capaces de hacer eso, sabiendo además lo que hacen, porque uno puede estar metido en una cosa que no sabe lo que... Pero eso es cuando se empezó. Hoy, todos los que están haciendo y permitiendo saben perfectamente lo que están haciendo. Nadie se puede decir, no, yo no sabía, no. Hace un siglo podrías decir, o 60 años, no sabía yo que... Y vale, pero hoy lo saben todos, vamos, al dedillo. Te lo decía porque Mauritania hay hambre. A ver, y hambre, sí. Vamos a ver. Mauritania es un país donde no existe la clase media. Uh-huh. O eres muy rico, que hay unas fortunas que fliparíamos, y perdonadme esta expresión tan moderna, que yo ya soy un viejuno, y hay personas que viven, como tú lo has dicho antes, al día. Uh-huh. Tienen una economía muy de día. Es un país, digamos que por circunstancias, y no quiero entrar en temas religiosos, pero me da la sensación que la religión en Mauritania se vive con mucha fe, pero creo que hay gente interesada en que esa fe sea para, digamos, pues que la población sea más dócil. Hambre. Pues yo me atrevería a decir que hay falta de comida suficiente. Por eso nuestro proyecto lo que trata es de paliar eso. Imagínate que hoy, con ese número de animales que te he dicho que hay, si estuvieran bien alimentados, la gente comería carne más a menudo. Porque una cabra o una oveja o un camello o una vaca daría más carne, más leche y más todo, ¿no? Como está famélica, pues digamos que, a duras penas, una cabra a duras penas da medio litro de leche, cuando lo normal puede ser entre 2 y 4 litros, ¿no? Vale. Si a todo esto le pones que Mauritania importa el 90% de las cosas que se venden, incluyendo patatas, incluyendo lechugas, incluyendo zanahorias, incluyendo remolacha, etcétera, etcétera. En el momento que se cree una industria hortofrutícola, una industria ganadera, y digo industria, industria. No, porque eso significa que eso está. Exacto. Lo que hay que hacer es que sea industria, que eso está allí, no es que vais a llevar allí la agricultura y vas a llevar la ganadería, no. Y está, y lo que se quiere es que eso se desarrolle, y el desarrollo natural es que genere industria, ¿correcto? Exacto. Fíjate que nosotros, para cimentar bien esto, vamos a empezar no con la estructura de un trabajador, no, vamos a empezar con la estructura de familia. Correcto. Nosotros queremos integrar en el proyecto a familias, al padre, a la madre y a los hijos, y vamos a intentar que el padre esté trabajando, que la madre pueda trabajar a tiempo parcial sin descuidar su parte familiar, y que los niños tengan la recompensa los fines de semana, que si se han portado bien, portarse bien me refiero pues que han hecho sus tareas, que cumplen sus obligaciones y que están ahí con sus padres y demás, que tengan la recompensa de poder jugar al fútbol. Porque os voy a decir una cosa, en todos los años que llevo por este mundo, nuestros mejores embajadores son el Real Madrid y el Barcelona. Uh-huh. Que no te quepa duda. No. Entonces, cuando tú le hablas de practicar fútbol y que la recompensa puede ser que tengan una equipación
que la Asociación Cultural y Deportiva del Fútbol Base de Elche nos ha facilitado en forma súper generosa. Cuando los niños se vean con su equipación, pues se van a pensar que son no el Real Madrid y el Barça, son los dos juntos y elevados a la 10ª potencia. Entonces, ese es un poco. Es decir, yo no pretendo enseñar nada, no queremos enseñar nada. Lo que queremos es decir, eso es lo que tenéis, vamos a evolucionarlo. No tenemos agua porque la tenemos en el subsuelo, y como tampoco tenemos una retroexcavadora que nos permita hacer una pequeña presita donde guardar el agua para cuando nos haga falta, bueno, pues en eso vamos a trabajar nosotros. Y a partir de ahí vamos a desarrollar la plantación. Que es lo que en Europa hicieron en su día los romanos, ¿vale? Que lo que pasa es que nosotros, como lo hicieron hace mucho tiempo, muchos siglos, pues lo vemos como algo normal, que si la presa, que si lo otro, la canalización. Bueno, pero es que eso, como allí no han tenido unos romanos... Porque si hubieran tenido, pues los romanos ya habrían hecho su canalización, su tal, su no sé qué, sus caminos. Claro, porque nosotros hemos tenido la suerte de vivir pues en una civilización que tiene miles de años y que de ahí a... Pues ellos han vivido otra, pero ahora no es que van allí a descubrir la rueda. No, sencillamente van a... Oye, nosotros tuvimos esto que nos ha permitido crecer... Y nosotros queremos que vosotros tengáis esto y ya que crezcáis hacia donde vosotros os lleve la vida, el mundo y todo, ¿no? Que al final a veces hay que desdramatizar las cosas y llevarlas a una cosa a cuestiones muy mundanas. Que aquí no se va esta gente allí a descubrir, como digo yo, la rueda, la gente esto, no, lo que hacéis está mal, os vamos a enseñar. No, es sencillamente, oye, mira, esto nos ha funcionado bien a nosotros, exacto, nos ha ido muy bien, fijaos cómo se ha desarrollado la agricultura, cómo se ha desarrollado esto, y creemos que tenéis nos gustaría que tuvierais la oportunidad de, porque yo me gusta hablar de oportunidad, porque la oportunidad luego se aprovecha o no, eso ya dependerá, porque muchos de lo que siempre han hecho los europeos en África y en otros, pero hablamos de África, es imponer su modelo. Es decir, no, la familia tiene que ser así, porque yo vengo de un sitio que la familia es así. Ya, pero es que aquí la familia es otra cosa. Ya, pero da igual, es así. Y las cosas sí hay que trabajar así. Y esto es así. Ya, pero es que eso está allí en tu... No, aquí es otra cosa. Entonces, hemos siempre impuesto, y más en África, pensamientos, organizaciones, todo eso a imagen de lo que nos ha interesado. Ni siquiera para que eso crezca, no, lo que nos ha interesado. Y si nos ha interesado que eso se quede tontitos, pues tontitos todos, porque nos ha interesado. Entonces está muy bien que vaya gente allí sin intereses. Que vaya gente con la única gana es de que oye, de que tiréis para adelante, porras, de que tengáis esa familia, de que ese padre esté orgulloso, de que ese niño va a jugar al fútbol el fin de semana porque se siente... Yo tengo un amigo, perdóname, tengo un inciso, Diego, una madre me lo encontré el otro día, una prima de mi mujer, y que su hijo le había hecho... Estaba haciendo emprendedor, estaba... pues sacándose un dinero extra, tiene 12 años el chaval, pero se había buscado tal, y me lo conté y me digo, ostras, tío, qué bien, qué alegría. Y me dice, ¿sabes lo que me pasó? Que estaba él ahorrando dinero porque quería comprarse un iPad nuevo y tal. Y cuando fuimos, de repente me dijo, oye, mamá, es que ¿sabes qué? Es que esto vale mucho. Con todo lo que me ha costado a mí conseguir y ganar este dinero, y ahora en un momento me lo voy a gastar. No se lo gastó. ¿Por qué? Porque empezó a valorar lo que es el esfuerzo, el trabajo, el dinero, lo empezó a valorar y entonces la cosa cambia. Entonces ese es el motor de cambio. No que tú le digas a él, no te lo gastes porque... No te lo gastes porque me lo gastaré si me da la gana. Y se lo gasta. Ahora, que lo descubra por sí mismo. Que es a lo que vais vosotros allí. Oye, descubridlo. Yo te puedo decir que funciona, pero depende también de ellos, ¿no? Sí, mira, nuestro lema, y creo que lo tenemos todos muy interiorizado, es respeto. Vamos respetando absolutamente todo. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero allí nuestra misión es respetar todo aquello que ellos tienen.
y segundo es generar las suficientes sinergias para que se quieran implicar en un proyecto de presente y de futuro. Que sepan, que tengan la seguridad de que lo que se va a crear es por ellos y para ellos. Que nosotros llegará un momento en que nos vamos a desvincular. Que ellos tienen la obligación de aprender a pescar. Porque nosotros no vamos a estar siempre ahí pescando para ellos. Vamos a iniciar un proyecto donde pensamos que puede ser el inicio de que la inmigración no sea un problema para nadie. Evidentemente nuestra aspiración es poner un pequeñito grano de arena. Correcto. Pero creo que si se analiza el proyecto, puede ser. Mauritania tiene millones de metros cuadrados de tierras fértiles. Hay sitios en los que cuando te vas por la frontera con Senegal hay un río maravilloso que es el río Senegal que puede regar todo. De hecho, es que en la zona de Rosso hay unos arrozales que ya los quisiera China, ¿vale? Y ya se los están quedando, ¿eh? No en Mauritania, pero en Guinea ya se los están quedando los chinos. Sí. Bueno, lo de los chinos es un capítulo aparte y lo podemos día, hacer en otro exacto, momento. Otro día venimos y hablamos de eso. Pero, a ver, es una economía donde estamos nosotros, está el agua. ¿Qué pasa? Pues que hay que buscarla y está, pues a lo mejor está a 30 metros, pues hay que bajar a por ella y ponerlo en marcha. Pero después del análisis de tierras que hemos hecho, la conclusión del químico de la Universidad Miguel Hernández en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Orihuela es: la tierra solo necesita nutrientes. Y yo le digo, tradúzcame usted nutrientes, y me dice estiércol. Y claro, a mí me dio una alegría inmensa porque dije, precisamente de estiércol andamos sobrados. Con lo que claro, estamos genial, claro. Genial. Es un proyecto que tiene mucha ilusión porque tiene presente y futuro. Y pensamos que puede ser un poquito el germen de cómo hacemos que la gente viva en su pueblo con ilusión, con esperanza y con progreso. Nada más. Y nada menos. Y que no tenga que venirse a Estados Unidos o a Europa en condiciones lamentables y no encontrar ninguna solución. Sí, porque eso al final no trae nada. A mí me gustaría que dentro de esta semilla que vais a plantar, ¿no? Porque en el fondo, bueno, pues es eso, ¿no? Es una semilla que vais a plantar. Bueno, pues también seáis capaces de hacerles o de trasladarles, de ponerles encima de la mesa que de su trabajo, para que pasen de ese día a día a un futuro, porque al final yo te he preguntado, hay hambre en Mauritania. Lo que me ha faltado por decir es que yo creo que lo que no hay es futuro. Es una especie de no futuro, es un presente consumido al presente. Y entonces es un no futuro, con todo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, es una situación que es la que hay, y que vosotros podéis plantar esa semilla de, oye, que sí que puede haber futuro, que si luego, ¿qué estáis trabajando en esto? 10 familias, 20 familias, no sé, 15, 20 familias, si luego cada una, además de guarda un poquito, podéis hacer que esos chavales que están aquí en la escuela, el que sea bueno, los 2 mejores, los 3 mejores, los enviéis a estudiar en la UMH de Elche una ingeniería para que estas cosas las hagamos nosotros. Y hagáis una rueda, pero ellos lo tienen que ver, o sea, no vale es como el chiquillo este que os he contado, no vale que se lo digamos. Eso tienen que vivir y tienen que verlo, y no es de la semilla no la plantas hoy y sale mañana. Pero creo que lo bonito es intentar llegar ahí. Cuando el día 13 de agosto del 2023 yo estaba en Tintán hablando con el alcalde, un señor con unos años más que yo, pero que parecía más joven, no sé cómo lo hacía, debe tener un pacto con Alá o algo así, seguro. Este hombre me hizo una reflexión que me recordó mucho a lo que estamos hablando aquí en España de la España vaciada, ¿no? Uh-huh. Me decía que su pueblecito, que tiene 1.200 habitantes,
en lo que iba de año, desde el 1 de enero hasta el 13, que yo estaba allí, se habían ido 35 jóvenes a España y a Estados Unidos, en un viaje infernal que les costaba 10.000 euros, que les transportaba desde Nuachok hasta Turquía, Estambul. De Turquía los hacían una escala en Madrid y de Madrid se iban a Managua, en el peor de los casos, o en Madrid intentaban buscarse la vida. Bueno, en Managua les esperaba una organización que les subía en un jeep y por la frontera de Guatemala les situaba en México, en la región de Chiapas. En México tenían 4.500 kilómetros hacia arriba, hacia Estados Unidos, hacia el sueño americano, buscándose la vida. Los 10.000 euros que habían pagado les cubría los vuelos y el transporte en jeep hasta la frontera. Pero luego en México tenían que buscarse el medio. Utilizaban el tren del infierno, o la bestia, que le llaman en otros sitios, no sé exactamente el nombre. Y cuando llegaban a Mexicali y a Ciudad Juárez, sí les cogía la policía mexicana, les volvía a bajar a Chiapas, a la frontera con Guatemala, y volvían a empezar. Cuando yo estuve, había 4 chicos jóvenes que no tenían noticias de ellos desde que habían salido, y hacía más de un mes que se habían ido. El resto había reportado que estaban en Estados Unidos. Uno de ellos, que conocí muy bien a su padre y me comuniqué muy bien con él porque hablaba castellano, porque era de origen saharaui, y me decía que su hijo trabajaba 24 horas, 7 días a la semana, porque le había contratado un turco, no me acuerdo nacionalidad, que tenía un comercio, y el turco lo que hacía era, tenía que dormir el chico allí, tenía que comer allí, tenía que hacer todo allí. Entonces, realmente lo que había contratado era un esclavo. Correcto. ¿Qué pasa? Que como, digamos que el gasto que tenía era mínimo, pues si le pagaban $800 al mes, pues el chaval se podía permitir el lujo de mandarle a su padre 700. ¿Qué hacían esos $700 cuando llegaban a Mauritania? Inflar las ganas de progreso del resto de la gente. Y el efecto llamada era brutal, porque los chavales pensaban, $700 aquí, cuando yo, o mi padre, o mis hermanos estamos ganando 135 euros al mes. Es brutal, me voy a Estados Unidos aunque sea a nado. Y nadie tenía en cuenta la contraparte. Yo recuerdo una anécdota que me pasó en Cuba. Me dicen, ¿y tú qué ganas? Y yo, pues era cuando estábamos en los 1.000 euros en España. Y dije yo, 1.100 euros. Y me dijeron, ¡guau! Muchacho, pero tú eres millonario. Y le dije, no soy millonario. Vivo para pagar. ¿Qué pasa? Que esa moneda solo se le ve la cara. Y yo creo que ahí es donde hay que incidir. Esa es la educación que nos gustaría trasladar. Es decirle, claro que sí, te vas a ir a cobrar 800 o 1.000 euros. Pero vas a renunciar a tu familia y a tu vida. Voy a romper una lanza que tengo que echarlo. Del otro día, además tuve la suerte de presentar un libro de un autor, Roberti, paraguayo, y que era del atentado que hubo allí al principio de los 80, cuando acaba la dictadura. Bueno, y una historia que es un poco el reflejo de lo que ha pasado en muchos países, que no es que lo que ha pasado en Paraguay, 40 años de dictadura, pues ha pasado en muchos países. Y hablaban de esta cuestión de que se iban a España y enviaban dinero, pero el problema no son los $700, como si envían 1.500, ya efecto llamada, sí, pero seguirá viendo. No es para que ellos entiendan y vean, no. Mientras este dinero lo sigan gestionando en el día a día, 700 son pocos. Me hacen falta 1.500, y 3.000, y 5.000, y todo lo que envíes. Ahora, ¿cuándo hay un salto? Cuando este dinero se emplea en condiciones. Porque es un dinero que, si se emplea,
puedes cortar la dinámica porque llega un momento en que ya no hace falta. Sí, bueno. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que hay que cambiar es la economía del día a día, transformarla en otro tipo. ¿Y sabe cómo se hace eso? Dándole a las mujeres el mando. Dándole a las mujeres el mando. Que me decían las paraguayas, claro, ellas gestionan y guardan. El hombre, no guardamos. Gastamos como si no mañana y a disfrutar y a vivir. Y mañana se gasta, pues ya me pondré a trabajar. Cuando la mujer gestiona, guarda. El cambio cuando llega, cuando la mujer la dejen estar y ser cabeza. Es difícil porque eso es un paradigma muy complicado. Con esto yo no voy a entretener más que Diego lo tenemos, que se va corriendo. Pero si te fijas, cuando nosotros lanzamos el mensaje de que es la familia la que queremos integrar, es porque mi experiencia en África es que los proyectos que han desarrollado los hombres han terminado en fracaso. Correcto. Fracaso total. Sí, me lo creo. Cuando el proyecto lo gestionan y ejecutan las mujeres, siempre tienen éxito. Siempre tienen éxito. Es que, oye, de verdad, es que esto no es que es así. Es que no. Pues de verdad, muchísimas gracias. Me prometéis que ellos se van en unas semanas, en un poco tiempo se van para allá, están dentro cargando contenedor, se van, pero me prometís que volvéis, ¿no? Por supuesto que sí. Cuando volváis y me contáis la experiencia y os traéis la lista de toda la gente que está participando para que la digamos que se lo merecen. Muchísimas gracias por Diego, por todo esto. Perdona que te haya robado todo tu tiempo, que llegas tarde ahora. Charlotte, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti, Alejandro, por darnos voz, que es lo más importante. Porque un proyecto, una ilusión, sin voz, no es nada. Gracias, Alejandro. No, gracias a vosotros. Y de verdad, queridos oyentes, hoy nos hemos ido de tiempo, pero porque la ocasión lo merecía. Yo siempre digo que si te lo pasas bien y estás disfrutando, pues hoy hay que seguir. Oye, no hay que cortar la cosa. Así que, pero volveremos con mucho gusto. Muchas gracias a todos y nos oímos en próximas ediciones de este especial que hemos hecho de nuevos liderazgos. Gracias. Chao. Puedes encontrar este y otros podcasts de la serie Nuevos Liderazgos en las principales plataformas de podcast. Búscanos en iVoox, Spotify, Podimo, Apple Podcasts, YouTube Podcasts o produccioneselrubicon.com y disfruta de los nuevos liderazgos que están cambiando el mundo.